Efectivamente, está de tu lado, es igual a vos, es el equilibrista, es Federico Andajasi. Alfredo, querido, bueno, hoy vamos a hablar un poco de historia y vamos a ver qué podemos aprender de la historia en estas circunstancias. Vos sabés que Alberto Fernández visitó el Instituto Malbrán, que por estas horas anunció una noticia realmente formidable, porque consiguieron aislar el genoma del COVID-19 en las variadas cepas que circulan en nuestro país, y por supuesto eso nos acerca a la posibilidad cierta de una vacuna de fabricación local, con la identificación genética para nuestro territorio. Por supuesto, nuestras felicitaciones a los científicos de Malbrán, a quienes hace poco, ¿te acordás que le dedicamos una columna? Bueno, de eso vamos a hablar hoy, Alfredo, de científicos, de enfermedades, pero también de presidentes. A ver, Alberto Fernández, como te decía hace un ratito, recorrió el Malbrán, bueno, hizo todo lo que no tenía que hacer. Se sacó selfies, saludó a los trabajadores, bueno, un despliegue exactamente de todo lo que está contraindicado en estos momentos, no guardó la distancia social que él mismo recomienda, sin barbijo, exponiéndose él a contagios y por supuesto también exponiendo a los científicos que trabajan en el instituto. A ver, estamos hablando de gente muy importante en este trance por el que estamos pasando. De hecho, el primer ministro inglés, Alfredo, está en terapia intensiva en este momento. A ver, los virus, por más que tengan corona, son sumamente democráticos, no respetan investiduras. Ahora, además de dar el ejemplo, pésimo por supuesto, Fernández no debería, pregunto yo, cuidarse por la importancia del cargo en estas circunstancias. Bueno, hay antecedentes, claro. Su vice viajó por temas completamente personales a Cuba, sin cumplir con las recomendaciones y sin que este hecho le haya parecido una irresponsabilidad absolutamente nadie en el gobierno. A ver, por estos días yo leí virulentas críticas a Domingo Faustino Sarmiento, injustificadas, pero además carentes de todo rigor histórico, en un punto te diría miserables. Sarmiento, que fue uno de los intelectuales más lúcidos que dio este país, presidente de 1868 a 1874. Y vos sabés que no menciono al azar estas fechas. ¿Por qué? Porque en 1871, durante la presidencia de Sarmiento, quien llegaba con enormes planes para la Argentina, ¿qué pasó? Bueno, se desató la epidemia más letal que haya sufrido este país, la de la fiebre amarilla, que en realidad por esas épocas tiene un nombre bastante más aterrador. Le decían enfermedad del vómito negro, y ya el nombre te da la pauta de que en ese momento nuestros antepasados no tenían la más mínima idea de qué era esa peste terrible y la mencionaban solo por uno de esos síntomas, ¿no? Que eran los vómitos negros, señal, claro, de que se trataba de una fiebre hemorrágica. Así eran las cosas. A ver, la gente caía como moscas, no sabían cómo se producía el contagio, ni cómo curarla, ni cómo prevenirla. Los que podían se mudaban de los elegantes barrios del sur de aquella época hacia el norte de la ciudad, y los que no podían, que además vivían hacinados en casas humildes, se morían masivamente. El punto, Alfredo, es que, por eso lo conecto con los paseos de Fernández, Sarmiento recibió una indicación muy certera, por cierto, de los especialistas y científicos de la época, claro, y le dijeron que él y sus funcionarios debían abandonar Buenos Aires. La peste estaba concentrada, recordemos, en la ciudad, y no había seguridad de permanecer vivo. La cefalía era un riesgo inmenso para un país tan frágil políticamente, que aún no se recuperaba de la guerra del Paraguay, mientras, claro, acechaban revueltas internas de todo tipo. Sarmiento se fue con una comitiva de 70 funcionarios a Mercedes. Bueno, las críticas fueron feroces, lo demolieron, lo trataron de cobarde, pero la verdad es que en casos de desastres de esa magnitud, sabemos hoy, hay que poner en resguardo al presidente. Son los protocolos que existen hoy en todos los países. Y vos sabés que Sarmiento estaba muy a la vanguardia en ese sentido. Vos sabés, por ejemplo, que en Estados Unidos el presidente en situación de riesgo, como fueron los atentados, lo suben a un avión y no lo ponen en tierra hasta que no se sepa qué está pasando. Bueno, esos son los protocolos actuales.
Sarmiento no es que se aprovechara de privilegios. Varias veces, además, se había jugado la vida por el país. Su hijo murió en la guerra del Paraguay. Es ridículo pensar que lo movió el egoísmo y es miserable, además, decir esto. Realmente me parece miserable. A esto me refiero cuando hablo de la actitud temeraria de Fernández. El presidente, la verdad es que no se puede exponer, porque el riesgo político ahora también es muy importante. Ahora es muy importante. Volviendo a la fiebre amarilla, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado de las teorías del miasma como responsable de propagar enfermedades? Bueno, ya habían pasado muchos años de los descubrimientos de Jenner, de quien hablamos, con respecto al cólera, pero aquí seguía en auge eso de pensar que la enfermedad se producía por los aires viciados de los cadáveres que se propagan en el viento, etc. Bueno, eso no era así. La fiebre amarilla, se sabe ahora, estaba producida por un virus que usa al mosquito como vector, igual que el dengue, la malaria, el Zika y tantos otros. Pero eso lo iba a descubrir Carlos Finelli 10 años más tarde. Sarmiento, como estábamos diciendo, quedó a resguardo en Mercedes y evitó ser víctima del pico de contagios. Y los que quedaron aquí, campeando el temporal, debieron enfrentarse a la muerte de casi, escuchá, el 10% de la población, el 10%. Tremendo. En la mayoría de los casos resultaron contagiados y muchos murieron. Por ejemplo, Roque Pérez, Héctor Varela, Billinghurst, Manuel Argerich, José Cepaz, Lucio B. Mansilla, Bartolomé Mitre, bueno, fueron los héroes de la epidemia porque murieron, y esto no se sabe, por la fiebre amarilla. Hubo muchísimos médicos que, sin tener la más mínima información de cómo, y muchos de ellos lucharon, por supuesto, en contra de la fiebre amarilla. Hubo muchísimos médicos que, sin tener la más mínima información de cómo se propagaba esta enfermedad, aún así entraban en las casas hacinadas para dar algo de alivio a los enfermos. Hubo muchísimos vecinos que adoptaron a los chiquitos que se quedaron huérfanos y abandonados. Hubo actos de heroísmo realmente muy, muy loables. Y también hubo de lo otro, por supuesto, saqueadores, ladrones, vecinos de barrios menos afectados que no permitían a los que querían mudarse instalarse por miedo a que trajeran la peste con ellos, los mismos imbéciles que vemos ahora que pegan cartelitos en los ascensores. Bueno, producto de esta incomprensión de la fuente de contagios, los más pobres sufrieron espantosos excesos bajo las cosas que hacía la policía. Los guardias entraban a las viviendas miserables de los barrios más infectados, en La Boca, por ejemplo, y sacaban a palazos a sus habitantes mientras quemaban todas sus pertenencias. ¿Por qué? Porque pensaban que el aire de esas viviendas estaba contaminando la ciudad. El problema, claro, habían sido las altas temperaturas de ese verano, los charcos, que eran la marca característica de Buenos Aires, y el nulo combate del mosquito, a quien no se identificaba como causante del problema. Y cierro esta columna invitando amablemente al presidente a cuidarse. La ciencia está lo suficientemente avanzada para identificar que este virus es muy contagioso y no estamos como para sumar más problemas políticos a los que ya tenemos. De modo que, es interesante pensar la actualidad a la luz de la historia, ¿no? De la fiebre amarilla al coronavirus y de Sarmiento a Fernández. Con la firma de Federico Andajasi. Le doy mi palabra.